Hoy nos adentramos en un universo misterioso y apasionante. Cerramos los ojos para abrirnos a la mirada interior. Relajamos pulsaciones, respiramos hondo. Descendemos por una eterna escalera de caracol que nos sumerge en nuestro inconsciente. Más profundo. Atravesamos un puente milenario que se adentra en una niebla tan espesa que no deja ver su final. Nos perdemos en esa niebla. Sentimos que nos disolvemos completamente. Nuestro cuerpo, la ropa que llevamos hoy, nuestro rostro, nuestro pelo, somos niebla. Hasta encontrarnos en otro lugar y en otro tiempo, en otra vida, siendo otras personas, con otra apariencia física, con otras inquietudes, con otras circunstancias. Hoy nos subimos a una máquina del tiempo rumbo a nuestras vidas pasadas. Y lo hacemos de la mano de una experta, María José Álvarez, terapeuta transpersonal y periodista. Como terapeuta se formó con el Dr. Brian Weiss en Estados Unidos, siendo la primera terapeuta reconocida en España por el Instituto Weiss en el año 2006. De su trayectoria profesional y personal, crea su propio método psicoterapéutico, que es el viaje del héroe, y que lo practica tanto en consulta privada, en cursos de crecimiento personal, y también está dedicada a formar terapeutas en la Escuela del Inconsciente. Es autora de 4 libros y viene a hablar del último, Vidas Pasadas, un puente hacia el inconsciente, publicada por Oberón en 2019. Hola María José, bienvenida. Hola, buenos días, Natalia. ¿Qué tal? Yo vengo a hablar de mi libro. Totalmente. Espérate, además voy a hacer un inciso y me voy a quitar de la cámara un momento porque lo voy a enseñar. Esto es como Vidas Pasadas, aparecemos y desaparecemos. Más profundo. Más profundo. Aquí está esta maravillosa joya de la que viene hoy María José a hablarnos, que, bueno, sinceramente yo recomiendo a terapeutas y no terapeutas que lo compréis porque es una bendita, es la Santa Biblia de la terapia. Así que, bueno, luego iremos, María José nos va a ir contando un poquito sobre esta maravillosa joya y su trayectoria. Bueno, María José, cuéntanos, ¿qué es la terapia regresiva? ¿Cómo funciona en la sanación de la persona? ¿Por qué es tan sanador regresionar? Cuéntanos. Bueno, la terapia regresiva es una herramienta psicoterapéutica que se utiliza, que consiste en ir al pasado, como dice la propia palabra regresión, regresivo. O sea, y entonces vas al pasado de esta vida o de vidas anteriores, o supuestas vidas anteriores, porque no hace falta creer en la reencarnación para que funcione esta terapia. Eso por supuesto. ¿Por qué es tan sanador hacer una regresión? Bueno, hacer una regresión no es es un proceso terapéutico, o sea, no es una regresión nunca, porque es una regresión, no sirve para nada, es un juego Sí, simplemente. los turistas no. Los turistas no, solo personas que se quieran trabajar, solo héroes. Exacto. Pero ¿por qué es tan sanador? Porque sirve para liberar el trauma, porque en realidad cuando tú regresionas al pasado, que lo haces bajo hipnosis, lo que sucede es que la persona conecta de una manera catártica con lo que emocionalmente le ha pasado, con su trauma. Entonces, al sentirlo y revivirlo otra vez, lo libera el bloqueo, libera el trauma y eso le sana. Por otro lado, le hace que, o sea, lo comprende, porque al proyectarlo, el problema en una vida anterior, desde su hemisferio izquierdo comprende lo que le ha pasado y al comprenderlo lo perdona. Y entonces se produce también la trascendencia porque le encuentra un sentido a su sufrimiento y a su vida. Y por esas 3 cosas ya es un montón. Y además encima se empodera porque todo eso te lleva a empoderarte. Cuando ya dejas de estar obsesionado con un tema, un trauma, un bloqueo y deja de proyectarse en tu vida, al final te empoderas un montón. Una de las cosas que tú trabajas en consulta es que la persona llegue a convertirse, que eso para mí fue un antes y un después, el hacer que la persona se convierta en su propio padre y su propia madre, ¿verdad, María José? Sí, porque en los padres está todo. O sea, realmente los padres están vinculados a tus vidas pasadas. De los padres que nosotros elegimos en esta vida son el reflejo de tu karma y de tu dharma, es decir, de las asignaturas que traes pendientes de otras vidas y de las ayudas con las que cuentas para superarlos, esos problemas, esas asignaturas. Y esos padres en realidad es que nosotros hemos sido como ellos, los hemos elegido porque hemos sido como ellos. Entonces, primero el proceso que tenemos que hacer todos es perdonar a nuestros padres y luego convertirnos en nosotros, en nuestro propio padre y nuestra propia madre, como dices tú.
Bueno, pues tu metodología psicoterapéutica, que es el viaje del héroe, es una búsqueda espiritual a través del conocimiento del inconsciente, que a su vez es un concepto de Carl Gustav Jung. ¿Qué es para ti el viaje del héroe y cómo lo relacionas con las vidas pasadas, María José? Bueno, el viaje del héroe es la epopeya humana. Jung dice que todas las mitologías hablan de un Teseo, un Ulises, que sale de su tierra natal y vive un montón de aventuras en el mar y se encuentra con su sombra, que es el Minotauro, se enamora, se encuentra con su esencia, aprende y vuelve a casa. Bueno, pues eso que es un mito, en realidad es la vida que nosotros tenemos en la Tierra, somos héroes, vivimos una experiencia dual en la Tierra, nos metemos en un laberinto, nos cagamos en todo, entonces estamos viendo a ver cómo salimos del laberinto, porque todo nos parece espantoso. Entonces el viaje del héroe es ese mapa para salir del laberinto y ese mapa está en lo simbólico. Y están los sueños, están los cuentos, en los mitos, en la astrología, en los chakras y también están las vidas pasadas. En realidad, esos mapas simbólicos lo que nos llevan es a autoconocernos, a empoderarnos, como decíamos antes, a ver realmente cuál es nuestro mayor mal, que es nuestra sombra, a crear una coherencia entre lo que hacemos y cómo nos sentimos y a trascendernos. Y entonces las vidas pasadas, pues eso, al final son simbólicas, son mapas simbólicos y nos están hablando de nuestra tabla redonda, que de hecho también tú sabes un montón, que en realidad son los arquetipos desde los que creamos nuestra realidad, los patrones. Luego, en el libro cuentas que se puede acceder a vidas pasadas de muchas formas, con regresiones, a través de regresiones espontáneas, a través de un déjà vu, a través de la carta astral, de una tirada del tarot, pero lo que tú utilizas normalmente es la hipnosis regresiva. ¿En qué consiste exactamente y cómo logra el terapeuta que una persona acceda a los recuerdos de otras vidas? Bueno, la hipnosis, decir que la hipnosis no es lo que, o sea, la hipnosis que se utiliza en una regresión no es la hipnosis que aparece en la tele, que de pronto un mago, un hipnólogo convierte a alguien del público en una gallina, ¿vale? No es eso, simplemente es un estado de relajación en el que una persona se concentra en un punto. Entonces, eh, cuando eso pasa, ¿vale? Que es a través de un montón o sea, es sugestión, ¿vale? La hipnosis es sugestión. Entonces es a través de un montón de símbolos, símbolos que inducen al pasado, a ir al pasado, ¿vale? Entonces, a través de las músicas, a través de tumbarse, relajarse, a través de aromas, a través de símbolos, como puede ser la entradilla que has hecho, tan bonita del puente, de la niebla, todo eso, al final la persona con todo eso consigue estimular su hemisferio derecho, que yo le llamo en el libro la adita. Es La una vida adita y y un, uno. Sí, tenemos un intelectual sesudo, que es el hemisferio izquierdo, y entonces cuando estimulamos un montón el adita, que es el inconsciente, al final accedemos a esos recuerdos. Pero claro, no es que ¡pum! Ya estás en otra vida y te sientes que te está comiendo el león y con otra la adrenalina. Pues no, y no solamente ves eso y tienes una sensación totalmente de realidad. No, la sensación es de irrealidad, porque el intelectual sesudo, el hemisferio izquierdo, que es la parte consciente, sabe que estás en la consulta de tu terapeuta, está escuchando al otro con el cuenco de cuarzo, sabe que al frente hay una obra y que a las 2 horas se acaba el parquímetro, con lo cual la sensación que tienes en una regresión también es de irrealidad, pero es absolutamente necesaria. O sea, esa parte consciente que esté activa es importantísimo, porque si no la tuviéramos activa, no podríamos relacionar lo que nos pasa en esta vida con lo que nos pasa en esta y no se produciría la sanación. Claro, interesante, qué bien. Bueno, cuéntanos, al margen de lo que nos dices, ¿vale? Cuéntanos también, porque no solamente trabajas con un tipo de regresión, utilizas muchos tipos. Entonces, resume un poquito para que la audiencia sepa cómo trabajas exactamente a través de la regresión. O sea, qué tipos de regresiones utilizas, María José. Bueno, yo utilizo un montón de tipos de regresiones, pero sobre todo a raíz de que empecé a formar terapeutas, que por cierto, no lo hemos dicho, pero Natalia es terapeuta regresionista del inconsciente, ella ha hecho la Escuela del Inconsciente en mi primera promoción, fue el experimento piloto que yo quise formar terapeutas y ella es de las elegidas que yo quise formar y es una persona, y es la persona que a mí me representa en Sevilla, o sea que ahí es nada que me está entrevistando, el honor es mío, ¿vale? Entonces, Yo tengo además la suerte de, siempre lo digo, vamos, yo
abogo siempre por el método que tú utilizas, María José, porque es una pasada y yo no tengo vidas suficientes para agradecerte el que me dejaras formarme contigo, Es un porque honor bueno, para mí. a nivel laboral para mí ha sido un antes y un después, porque el método es una pasada y estoy enamorada de la forma de trabajo, es increíble. Bueno, cuéntanos, sigue Muchas gracias. contándonos, ¿cómo van eso de los diferentes tipos de Bueno, regresión? los diferentes tipos de regresión, yo soy acuario como tú, yo me aburro un montón si hago lo mismo también, ¿vale? Entonces, yo utilizo diferentes herramientas que he canalizado, de alguna manera han aterrizado del cielo, para abordar diferentes tipos de problema. Por ejemplo, cuando tengo una persona que viene con un síntoma muy claro o emocional o físico, psicosomático, utilizo la meditación curativa, que ese es un modelo de Brian Weiss, ¿vale? Que consiste en ir a un hospital, encontrarte con tu síntoma, entender su origen, por qué está ahí y transformarlo. Luego, utilizo también para, por ejemplo, cuando empiezo una terapia y la primera regresión que yo hago, utilizo los puentes, que es la que yo llamo de los puentes, que consiste en una regresión donde te vas a un momento determinado de una vida anterior y la sigues de una manera lineal, volviendo al vientre materno y haciéndola, pues qué pasa a los 11 años, qué pasa, o sea, de una manera lineal hasta que se muere. Esa regresión me da la posibilidad de poner encima de la mesa todo lo que le pasa a nivel inconsciente al consultante. Luego, más adelante ya empiezo a meter otras más complejas. Por ejemplo, una que utilizo un montón es la de la que pasas de una vida, de un momento de esta vida a un momento concreto de una vida anterior y vas mezclando un montón de vidas con el presente. Esa me encanta porque atonta la mente, que es de lo que se trata sobre todo, y me permite investigar qué pasa con un síntoma de una manera muy conectada entre esta vida y otras vidas. Y me da como una visión aérea de lo que le pasa a la persona para luego entrar en mucho más concreto. Yo utilizo muchas más, pero vamos, no vamos a hablar de todas. Ya está el libro con los casos, para que se las lea. Bueno, la última que sí que tenemos que hablar de ella, porque para mí es un bombazo, es, ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? Pero es cuando, si una persona es muy mental, y hay personas que es verdad que les cuesta entrar en regresión porque están mucho en el coco, mucho en el ego, mucho en la mente y no entran, ¿no? Y es tu último invento del cielo es darle el papel al terapeuta. María José lo que hace es que el paciente le da el papel a ella y ella hace la regresión a través del paciente. Eso bueno, es un ya. bombazo. Ese es un bombazo, pero esa yo no quiero ni hablar. Cuéntanos un poco eso, porque yo lo he experimentado también en consulta y yo hice la formación contigo de esa regresión concreta, pero claro, hasta que no me puse en faena no vi lo que era. Y claro, es que es brutal. Cuéntale un poquito. Brutal. Bueno, es que esa surge de una manera surrealista, es lo más surrealista que me ha pasado en mi experiencia profesional. Es como para mí, la persona que me lo trajo es como para mí, para Brian Weiss, Catherine, la de Muchas vidas, muchos maestros. Sí, porque a mí me ha cambiado totalmente la visión de las cosas. Es una mujer que viene hace como 2 años más o menos a trabajar y que no es muy psíquica, muy psíquica, pero brutalmente psíquica. Me habla de entidades, me habla de unas cosas que nadie habla, una tía muy peculiar, pero luego resulta que no entra en regresión ni de coña y que no solamente no entra en regresión, es que no siente y no puede llorar. Entonces, bueno, intento hacer de todo, pero al final, un día, la conecto los días, son delfines y los delfines suyos se quedan conmigo y empiezan a hablarme. Entonces empiezan a decirme que yo tengo que hacer las regresiones por ella con constelación, es decir, que ella me pone las manos, como tú dices, y me dices, ahora tú eres el origen de mi bloqueo con el llanto, eres tú el origen de mi problema con mi madre, o así. Y entonces empiezo a hacer las regresiones yo por ella. Y entonces, a la luz, yo claro, pienso que me lo invento, que, en fin, todas las cosas que te pasan por la cabeza, tanto al consultante como a ti, porque en realidad es lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que empieza a sanar y empieza o sea, se produce una revolución en ella y empieza a llorar, empieza a tener un montón de visiones y al final acaba sanando. Es que yo aluciné y ahora lo utilizo un montón. Lo que pasa es que no lo utilizo siempre, lo utilizo cuando hay un bloqueazo, porque claro, lo es que hay normal... personas que son... Claro. Sí, y además yo creo que esta herramienta no la enseño en la escuela al final del proceso. A vosotros os la enseño hace poco, pero porque ya estáis trabajando en ello. Creo que el terapeuta tiene que tener mucho
estar muy, muy curtido, porque si no, se puede meter su mente, puede proyectar, o sea, no Sí, sé. Y además tienes que tener un dominio muy grande todo de la regresión en tu cabeza, en tu claro, mapa, para poderla hacer bien. para poder hacer. Pero es muy potente, es verdad. Es muy Es potente, muy es muy potente. chula. Y todo gracias a los delfines. Sí, total, totalmente. La regresión del delfín. Sí, sí. Total. Bueno, y siguiendo la línea de lo simbólico, ¿vale? Uno de los puntos más fuertes del libro es el momento en el que tú te detienes a analizar los periodos históricos de la historia, desde Lemuria, Atlántida, hasta nuestros días, ¿vale? Entonces, cuéntanos un poco en qué consiste a nivel emocional el que una persona se proyecte en la Edad Media o en Roma o en Grecia o en Auschwitz, por ejemplo. Cuéntanos. Bueno, es que claro, eso es una locura que me entró ahí con el libro, pero que yo quería darle un diccionario de épocas a mis alumnos. Entonces, bueno, pues ahí está. Esto. La verdad es que es lo que más me ha gustado hacer también, lo tengo que decir, del libro. Y es una maravilla, vamos. Bueno, muchas gracias. Pero vamos a ver, el contexto, para mí todo es simbólico. O sea, como decíamos antes, las regresiones contienen el viaje del héroe y son absolutamente simbólicas e interpretables como interpretas los sueños. Entonces, desde que tú te ves con los pies y las manos y te ves con la sandalia romana y no es es una sandalia en una bota, eso ya es simbólico. Pero el contexto nos habla del contexto emocional de la realidad, de la actualidad de la persona, porque las vidas pasadas realmente lo que nos cuentan es qué le pasa a la persona a nivel emocional a tiempo presente. Entonces, cuando tú te ves, por ejemplo, en Roma, una persona se ve en Roma, de lo que le está hablando es que tiene un conflicto, o sea, tiene un enorme conflicto con el ego y el poder, porque Roma es una época muy, muy oscura, Muy oscura. pero además parece, porque Roma es una época cosmopolita, supercultural, que todo está bien aparentemente, pero dentro, vamos, en la oscuridad de Roma, agárrate y no te menees. Los pactos que hay ahí empieza todo el sarado, todo el temazo que ahora mismo tenemos, que nos está sacando del nuevo orden mundial, Ya. de lo que estamos viviendo ahora mismo, empieza en Roma, porque son los romanos los que empiezan a hacer pactos con las razas Sí, extraterrestres. pactos rarísimos. Y, Sí. exacto, entonces cuando una persona se ve en Roma es que tiene agendas, está no, pues, operando en él agendas egoístas, reptilianas, es Mm, decir, agendas que solamente buscan su ego y que están sí, en el poder. sí, de ¿Vale? hemisferio izquierdo a tope, vamos. Hemisferio izquierdo a tope. Luego una persona que, por ejemplo, se ve en una vida en Grecia, esa persona lo que es muy mental, muy racional, pero después busca la armonía y la belleza, puede tender a las gafitas rosas, ¿vale? Mm, Pero también está buscando una filosofía de vida. Y luego otra época que yo creo que merece la pena hablar, por lo menos hacer una pequeña reseña, es la época de Jesús de Nazaret. ay, sí. ¿Vale? Que es una época en la que se ve un montón de gente, o sea, muchísima gente se ve en Israel. A veces se ve en el periodo anterior a Jesús y a veces se ve en la época de Jesús, pero realmente cuando una persona se ve en Israel hay que valorar que se está hablando de la época de Jesús. Y de lo que nos está contando es que, bueno, tú sabes que cada 2000 años aparece un avatar. Mm, Entonces, justo ahora mismo estamos viviendo, son 2000 años después del nacimiento de Cristo y estamos despertando al avatar interior. Entonces, una persona que se ve en la época de Cristo nos dice, cuidadito, tienes un sombrón que no veas, porque en la época de Jesús, telita, que estaban los romanitos ahí, ya. ¿vale? Entonces, estás Vale, en una época oscura como la que estamos viviendo ahora mismo, ya. muy oscura. Hay en ti muchas cositas que hay que cambiar, pero tienes que nacer a tu corazón, tienes que despertar a tu niño divino, que es el Cristo. Para eso vas a tener que salir de tu ego y encontrar tu bandada, porque sin los apóstoles no se hace nada aquí, No hace nada, ¿vale? pero el equipo. Nada. Acuario, la era de Acuario que entra ya. Exacto. Sin colaborar con la bandada no haces nada y eso va a hacer que modifiques un montón tu ego y asciendas y y llegues a la tierra prometida, que eso es Eretz Israel. Bueno, utilizas además también en las regresiones los anclajes positivos. Los utilizas con clics o con reprogramación. Cuéntanos un poco cómo
Bueno, los El anclajes de positivos. Playmobil, que es otra pedazo de herramienta que yo ya no hago nada si no tiene clic. No, claro, los clics son, vamos a estar hasta las cervezas en un bar que siempre va a hacer de clics. Para Ya mí estamos, es la máquina de la verdad, vamos, los llevo hasta el supermercado, voy con la bolsa de los clics. sí, sí, a la cajera, es mentira, ¿te A la imaginas? cajera, dame, toma el clic. Toma el clic. Madre mía, estamos fatal, fatal, fatal. Cualquiera que nos vea dirá, madre, estas No, que se han fumado. No nos hemos fumado nada, ¿eh? No sin mi clic. No, sí, mi clic. Bueno, pues los anclajes positivos, como tú dices, yo utilizo un montón, porque utilizo también los guías, o sea, un montón de cosas. Yo creo que, o sea, yo lo que pretendo es que la persona conecte con la verdad, porque claro, en el momento que la persona hace una regresión, hay un montón de cosas que primero su mentalidad, o sea, vamos a ver, cuando tú te vas a una vida en la Edad Media, por ejemplo, tú es una vida en épocas mucho más antiguas, la mentalidad que teníamos en esa época, el humano, era muy diferente a la que tenemos ahora. Pero ¿qué pasa? Que tú te llevas la mentalidad que tienes ahora para juzgar lo que estás haciendo en otra vida. Entonces, la persona no llega a conectar del todo con que estaba matando o sea, que ha invadido el poblado. Ella dice, no, bueno, me obligaron a cumplir órdenes, o no, es que yo soy la víctima, a mí me... Ya, pero a lo mejor tú estás viendo claramente, porque se produce la empatía entre el terapeuta y el consultante, cuando está haciendo una regresión, tú estás viendo claramente que está invadiendo el poblado o que está teniendo faltas de ética con la mujer, pero él te cuenta, no, es que ella es muy mala. Entonces, ¿qué sucede? Que está mintiendo, como mienten todos los consultantes de todo el mundo, en todas partes. Entonces, ¿qué haces? Yo le meto el clic, porque así de esa manera meto lo que yo estoy sintiendo que está pasando desde mi objetividad y en silencio, o sea, yo no le digo lo que es, ala, cógelo, ¿qué sientes? Ay, es que este no, porque no me gusta nada, no te gusta nada, es verdad, porque es un plástico, si tú no fuera verdad no sentirías nada, y si sientes, es cierto. Entonces, eso me ayuda un montón. Y luego reprogramar es muy chulo, porque reprogramar, en realidad las vidas pasadas son presentes, están ocurriendo aquí y ahora. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de ella porque estamos enfocados solamente aquí. Imagínate, Natalia, que estuviéramos aquí hablando tú y yo ahora mismo y cada mes tú estuvieras, o sea, que es así, tú ahora mismo estás aquí hablando conmigo y yo, pero a la vez estamos en una batalla en el barroco y a la vez en otras islas somos amantes y a la vez estás pariendo. Imagínate concentrarte, no es imposible. Claro, imposible. Vale, pero imposible. Imagínate qué horror. Vale, menos mal, venta conciencia que nos da linealidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la reprogramación yo la utilizo para cambiar el pasado, porque el pasado se puede cambiar. Bueno, de hecho, cuando se produzca por fin la divulgación total en el mundo, se contará que la gente ha manejado, hay tecnologías para entrar en líneas de tiempo y cambiar cosas, y lo han hecho los gobiernos. O sea, ¿qué quiero decir? Que en realidad van a salir cosas muy marcianas. Muy marcianas, pero es verdad, o sea, nosotros podemos reprogramar las vidas pasadas porque son presentes, y la reprogramación ayuda a que la persona sane un montón y que la persona se cree un arquetipo, o sea, se coloque el arquetipo de otra manera en su inconsciente. Y por eso utilizo la reprogramación, que es ir al pasado y cambiar lo que ha pasado en esa vida, pero cambiar siempre con tus decisiones, no puedes cambiar al otro, porque entonces ya estás haciendo magia negra, cuidadito. Ya. Que es lo que hacen los otros con las líneas de tiempo. Con eso cuidado. Con eso cuidado. Totalmente. Vale, y ahora una preguntita que para mí tiene mucha enjundia. Porque, a ver, normalmente cuando una persona viene a consulta, ¿vale? Vienen a un terapeuta, ¿vale? Porque se quieren sanar y porque quieren estar bien, ¿no? Entonces, en la mayoría de las ocasiones ocurre, que esto ya lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, ¿vale? Que vienen, hay gente que viene muy mal, pero hay gente que viene a lo mejor regulín y cuando empiezan el proceso se creen que van a mejorar y lo que ocurre es que empeoran. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Es como cuando haces obra en la casa. Claro. Cuando el ejemplo es maravilloso. Sí, es claro, porque tú haces obra en tu casa y es horrible. Al principio se pone todo patas arriba y luego se queda una casa preciosa. Pues esto es un poco parecido, porque lo que estás haciendo es entrar
a trabajar todo, o sea, primero todos van con su tema. No, yo vengo a hablar, yo quiero hablar, o sea, yo quiero trabajar este tema. Y al final acabas trabajando ese tema, pero ese tema es la punta de un iceberg que sale toda la mierda disparada. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar, a remover, regresión para acá, los niños interior, los sueños, al principio parece todo muy bonito, porque es súper bonito el método y es como muy romántico y muy chulo, muy acuariano, pero es acuariano. Luego es que luego es que Heavy entras, metal, es heavy metal. es heavy, porque además es muy rápido, porque esto que hacemos nosotros con el viaje del héroe, lo que sucede es que se hace en una terapia, primero en una terapia de psicólogos no se hace así, ¿vale? Pero No. tocando a lo mejor los mismos temas, hablando, lo que sea, se tardan años en ver a la madre, en ver al niño, en ver qué ha pasado. Y aquí es a toda hostia, perdón, a toda leche, ¿vale? Sí. Me he puesto yo muy heavy también. En la línea del tiempo, ¡pum! Sí, claro, entonces, ¿qué pasa? Que a la persona no le da tiempo como asimilar tanto golpe al ego, porque es al ego lo que estamos dándole golpes. Entonces, claro, el ego tiene defensas y, y lo pasa mal, y luego conectas al final con el trauma y lo pasas muy mal. Yeah. Entonces, es normal que se ponga la persona peor, pero es para sanar y luego va a estar muy bien. Porque en realidad al inconsciente le da igual que algo ocurra en la vida y que sufras el doble o que ocurra en la consulta de un terapeuta. Y lo que estamos haciendo es evitar que esa persona en el futuro enferme de cáncer o que la persona se separe en su pareja. O sea, estamos evitando un desastre mayor con lo que estamos haciendo, pero claro, en algún momento se tiene que sufrir, no vas a estar todo el rato bailando y cantando, pues no. Sí, totalmente. Bueno, y otra cosa también que se me ha ocurrido sobre la marcha, también ocurre, o sea, dentro de todo esto de empeorar, ¿vale? También ocurre, a mí me ha pasado con mucha gente, ¿no? Que como que la vida les trae sabotajes, ¿vale? Como sincronías negativas o sabotajes, ¿vale? Para no venir a consulta. Se estropea el coche, de repente se quedan sin trabajo, de repente el niño se pone malo, ¿no? O sea, como excusas para no venir a consulta. ¿A ti te ha pasado, María José? Sí, hombre, es el pan nuestro de cada día. Es como, madre mía, o sea, de pronto toda la abuela está fumando todo el día. ¿Sabes? No, claro, eso es, sí, porque son saboteadores de la terapia, son resistencias. Es normal, porque no, el ego no quiere, o sea, además, esto también pasa un montón, no sé si a ti te ha pasado, que mucha gente que, ay, María José, ¿cuándo me vas a hacer la regresión? Todos los de Brian Weiss, ¿vale? Sí. Ay, María José y Natalia, ¿cuándo me vas a hacer la regresión? Y haces la regresión, ya no quieren saber nada de la regresión. Más. No me gusta la regresión, pero si tú venías a hablar de regresiones ya, pero no me gusta la regresión. No me gusta, es horrible la regresión. Bueno, sí. Claro, pero porque encima ya si metemos el clic, o ya dices, te levantas, pasas la mano y ahora va a ser yo, vamos. Luces rojas. Claro. Totalmente. Vale, y luego otra cosa, también pasa mucho que a lo mejor vienen a trabajar un tema, yo qué sé, el trabajo, la pareja, los hijos, la gordura, yo qué sé, lo que sea, y de repente tú empiezas a trabajar ese tema que vienen, ¿no? O sea, hacemos así un poco las 3 o 4 primeras consultas que son como más generales con el cuento, el dibujo, los padres y tal, y ya luego empezamos un poco a tal, y resulta que la persona viene para un tema de, yo qué sé, de su hijo, por ejemplo, o de gordura, pero de repente pega el bombazo y es un tema de pareja realmente, o ha habido un abuso, o ha habido tal. ¿Esto qué? Cuéntanos. Bueno, eso es normal también, porque en realidad tú nunca vas a trabajar lo que tú piensas, lo que tú dices que vas a trabajar. O sea, en realidad lo que vas a trabajar es como el pistoletazo de salida. O sea, es como lo que te sucede al principio y que te coge, que te hace, bueno, necesito ayuda, voy a llamar a un terapeuta. Pero luego te das cuenta que detrás de eso es la punta de un iceberg y que hay un montón de cosas mucho más importantes y que en realidad son las que estaban generando esa gordura o ese problema con el hijo, porque si una persona tiene un problema con el hijo, en realidad de lo que nos está hablando es que tiene un problema con su niño interior. Y es el problema de la infancia lo que tenemos que solucionar. Y si se soluciona eso, se solucionará el problema con el hijo. Entonces, bueno, pues en realidad todo lo que nos pasa, incluso las enfermedades, donde se ve muchísimo también es en las enfermedades psicosomáticas. Todo lo que nos pasa en realidad está ocasionado por algo
antiguo, profundo y que está en el inconsciente y es emocional y nunca es físico y nunca es lo que parece. Entonces la terapia al final te pone en contacto con eso, con el iceberg. Bueno, y hablando ahora de la caja de Pandora, ¿cuáles son, ¿vale? Las regresiones de la sombra y por qué hay que pasar por ese tramo en la terapia? El temazo de la sombra. Vámonos con él. Porque nos gusta mucho a nosotros la Nos sombra. encanta. Nos encanta, por eso hay que pasar por ello, A porque mí me somos encanta. sádicas, que buscamos masoquistas para hacerles sufrir y darles lo que Total, merecen. totalmente, totalmente. A mí ha habido algún terapeuta, o tuve algún terapeuta, alguna persona, algún consultante que me han llegado a decir, la verdad que es que no tengo ni idea de por qué vengo aquí. Sí, pero al final acabas viniendo y estás mejor, así que venga, al Venga, sofá, a regresionar. pues sí. Bueno, son las regresiones de la caída, las que tú me estás hablando son las regresiones de la caída. Sí. Se llega, ¿por qué hay que pasar por ellas? Porque nadie puede ascender, no es ir de quita y estar tocando el arpa, no estoy hablando de eso. No, no estoy hablando de eso. Cuando hablo de ascender, nadie puede trascender un problema si no ve su mal, si no atraviesa su sombra. Entonces, estas regresiones son, o sea, hay dos tipos de regresiones de la sombra, porque en realidad todas las regresiones de la sombra, porque se están hablando del inconsciente, ¿vale? Pero hay unas en las que tú te ves víctima, de víctima siempre, y son las que ocurren sobre todo al principio de la terapia, porque al principio de la terapia la persona necesita soltar y liberar su dolor, el dolor que ha tenido durante toda su vida y sobre todo en su infancia, y que la persona y que el terapeuta haga de mamá y le comprenda. Pero en un momento dado, la terapia, o sea, las regresiones se van a dar la vuelta. Y cuando se dan la vuelta es maravilloso, porque esas regresiones nos va a hablar, o sea, nos ponen de una manera exagerada a nosotros de asesinos en serie, de invasores del poblado, de violadores, de pederastas, de todo lo peor. ¿Por qué hay que pasar por ahí? O sea, ¿por qué pasa esto? Porque la persona ya se conoce, porque la persona ha llegado a un punto en el que ya puede ver su sombra y puede ser compasivo con ella, porque lo que nos llevan son terribles, pero a mí me encantan y me encantan porque la persona por fin ve y entiende por qué se ha elegido ese karma, que en realidad es su trauma, y por qué se ha elegido ese trauma, para evitar el karma, porque para evitar lo que ha ido haciendo vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida. Entonces, para no caer en lo que siempre ha hecho, se elige un karma muy concreto y un trauma muy concreto, el que todo el rato abandonan el puerto a las mujeres, en un momento dado se elegirá miedo al abandono y un padre que la abandone a ella, que no la valore, para colocar bien su poder y utilizarlo bien. Entonces, cuando tú te ves abandonando a la mujer en el puerto o invadiendo el poblado, tú conectas, o sea, entiendes por qué te has elegido la vida que te has tenido, trasciendes tu sufrimiento y sobre todo se activa la compasión con mi sombra y con la del mundo y empiezas a estar muchísimo más feliz y sobre todo empoderado. Entonces son impepinables. Total. Sí, que es como dice un poco nuestro querido amigo Guillermo, ¿no? De que yo trabajo mucho con eso también en consulta y hablo mucho de este tema porque me encanta, porque para mí a nivel personal también fue muy importante, ¿no? Fue como un pequeño antes y un después. El decir, es que todos somos humanos y el humano hace daño. O sea, es impepinable. Vamos a hacer el bien porque vamos a hacer el bien, pero también hacemos daño. Pero lo bonito es poder darte cuenta y tener ese punto de humildad también de decir, joder, la he cagado porque, por lo que sea y pedir perdón, ¿no? Entonces te perdonas a ti Perdón, y vas perdonando a los demás también. por Eso supuesto. es lo bonito, ¿no? Al final. En fin, bueno, veremos a ver si con todo lo que está pasando vamos yendo hacia el camino correcto que vamos sin duda. Vamos a playas preciosas. Bueno, seguimos con la sombra, María José. ¿No hay momento más oscuro a nivel histórico o uno de ellos? No hay momento más oscuro que el que estamos atravesando ahora mismo como humanidad, ¿no? A mí me están pasando a nivel personal, como terapeuta, que muchos consultantes ahora mismo están viniendo con el tema de la mascarilla y todo el sufrimiento que se está viviendo ahora mismo, ¿vale? Y toda la frustración y toda la rabia que tenemos porque estamos sintiendo que estamos encorsetados. Por ejemplo,
me está pasando mucho, había una persona que vino como médico y que no se quitaba la mascarilla en una vida pasada, venía con mascarilla y no se la quitaba en toda la revisión, pero también me está pasando mucho el que están viniendo, o sea, Auschwitz, pero a tope. O sea, una cantidad de regresiones de personas que se sienten, que se ven como judíos en el campo de concentración de Auschwitz, que a la vez te lo relaciono un poco con los colegios, ¿no? El cómo estoy viendo yo, por ejemplo, el tema de los colegios con mi hijo, el cómo yo he tenido, de hecho, la semana pasada, no, la anterior, tuve un montón de sincronías con todo el tema de los judíos y da un poco de miedo, cómo están haciendo guetos, cómo están poniendo pegatinas a los niños para que entren a determinadas horas, para los amarillos, los naranjas, los rojos. O sea, cuéntanos un poco, ¿qué piensas, por qué piensas tú que está pasando todo esto y qué significado tiene para ti, María José? Sí, o sea, ¿por qué las personas conectan con vidas o sea, y por qué se ven todo el rato como con la mascarilla y todo eso? Bueno, porque estamos viviendo el momentazo, o sea, en realidad es que el momento que estamos viviendo, lo más parecido en la historia, por lo menos de Occidente, es la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Y hay muchas similitudes, es verdad, ¿eh? O sea, lo que pasa es que tendríamos, esto sería de programa, o sea, sería de vídeo de más allá de la Tierra y el sistema solar, o sea, sería de eso, porque tendríamos que hablar de Trump, tendríamos que hablar de Hitler, tendríamos que hablar de un montón de cosas, ¿no? Pero sería muy largo y no muy complejo, ¿vale? Hacerlo aquí en tan poco tiempo. Pero sí, pero realmente a mí también me está pasando, ¿eh? Que la gente conecta un montón con la Segunda Guerra Mundial y también con el después, con los años 50. Pero realmente, a ver, es una falta de libertad total la que estamos viviendo. Estamos viviendo una dictadura pero también estamos viviendo una dictadura, pero igual que fue el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, fue una época de muchísima oscuridad, obviamente, pero también sentó las bases de un mundo nuevo, porque después de la Segunda Guerra Mundial viene un mundo nuevo. Entonces, la gente está conectando con ese momento porque estamos viviendo, vamos, una privacidad, o sea, nos están privando de la libertad, no nos dejan expresarnos con la mascarilla, el santo bozal, o sea, vamos, ya lo que está pasando en Andalucía, o sea, lo que está pasando en todas partes, los toques de queda, o sea, estamos viviendo una auténtica guerra, que lo estamos viviendo, porque las elecciones en Estados Unidos, o sea, lo que pasa estamos viviendo... Está enmascarado en nuestra salud. En nuestra salud, pero en realidad, vamos, entre la mascarilla y ponerles a los judíos una estrella de David en la solapa, no hay ninguna diferencia, o sea, no sé qué pretenden, y desde luego sí que pretenden, hay una parte que se hace para acabar como en los campos de concentración de aquel momento. Lo que pasa es que no va a pasar porque la Tierra está ascendiendo y estamos en una época muy diferente, pero también se está conectando con eso porque estamos viviendo una ascensión que también se produjo en aquel tiempo. Y luego los judíos, de alguna manera, estaban, porque habría mucho que hablar de los judíos, que vienen de una línea de tiempo diferente, de eso Guillermo también, Guillermo, que estamos hablando mucho de él, que siempre vamos a hablar de él, es el protagonista del libro también. O sea, también decir que eso, que también está presente en este libro, ¿vale? Pero de los judíos en aquel momento lo que estaban haciendo era, de alguna manera, llevar el karma de la tierra, o sea, hacer de catalizadores del karma de la tierra. Y entonces, las personas que conectan con los judíos de la Segunda Guerra Mundial en vidas pasadas les está diciendo su divina presencia a través de la regresión. Mira, tú tranquilo, es una época de pasarlo mal, porque hay que recordar que las regresiones son exageradas, o sea, no quiere decir que vaya a pasar lo mismo, no es un vaticinio, ni una profecía, simplemente estás asemejando dos momentos, ¿vale? Le está diciendo, tú tranquilo, vas a vivir, estás haciendo en esta época de catalizador, ¿vale? Y te sientes perseguido y te sientes que no puedes expresar lo que te pasa, pero estás solucionando un montón de karma y después te liberarás de ello y lo pondrás a cero, que es en realidad a donde vamos. Entonces es como, bueno, esa está buena, son buenas, esas regresiones son buenas, porque en realidad tenemos que sacar al niño del túnel o
de los túneles estos que hay debajo de las ciudades, que es real, y que donde han metido a los niños Sí, amordazados en los túneles intraterrenos. intraterrenos, y donde ya los han ido sacando a través, bueno, el gobierno de Trump ha sacado a muchos, ha liberado a muchos. Entonces, en realidad, todos estos símbolos que están ahora mismo saliendo, que antes estaban enterrados y que están saliendo a la luz, porque las cosas, las barbaridades se están haciendo a la luz, es súper bueno, porque es en realidad, son las regresiones de la caída que estábamos hablando antes. Total. Es que salga la mierda para crear un nuevo orden. No, Son un nuevo súper mundo. correctas. Total, Y un nuevo mundo, es un nuevo mundo totalmente, donde sí. la sombra ya no la necesitamos, no necesitamos esas razas, no necesitamos gobiernos mundiales. Vamos a una nueva tierra, a una Sí, nueva además, playa, como decías tú. totalmente. Y no es casualidad que además se esté dando todo este cambio también ya muy cercano al 21 de diciembre, que es cuando entra la era de Acuario. Y Acuario es el símbolo, es el signo cuyo símbolo es el grupo. Es un signo grupal y que es un signo de compartir y es un signo que propicia el que salga la verdad y que se haga una sociedad justa. Son los ideales de la Revolución Francesa. Con lo cual, Exacto. bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Están en los últimos coletazos, pero vamos bien. Sí. Bueno, cuéntanos qué es esto del tiempo circular y de la sopa del ADN. Bueno, pues nada, que vamos a tomar mucha sopa hoy aquí. Mucha sopa de ADN. Mucha sopa de ADN. Bueno, pues el tiempo circular es un poco lo que comentábamos antes en otro momento de la entrevista, que el momento, o sea, nos creemos que el tiempo es lineal, pero el tiempo es circular. O sea, a la vez que estamos aquí hablando, estamos viviendo, o está ocurriendo todo lo que, o sea, las otras vidas, todas a la vez, ¿vale? Y a la vez está ocurriendo las vidas futuras, o sea, las pasadas y las futuras, todo está ocurriendo a la vez, pero nuestra conciencia está en este presente, menos mal, porque si no nos volveríamos locos. Ya. Vale, entonces eso es el tiempo circular. Y la sopa del ADN es un concepto de Crión, de Lee Carroll, ¿vale? Que en realidad lo que dice es que las vidas pasadas son como, lo asemeja a la sopa de letras que tomábamos de cuando éramos pequeños, que tú coges, o sea, entonces tú coges un cucharón de letras, de sopa de letras, y en ese cucharón hay unas cuantas letras, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos regresiones, nosotros no nos vamos a una vida, nos vamos a un racimo de vidas, como si fuera también, las vidas pasadas fueran uvas. No es una vida lo que estamos cogiendo, una uva del racimo, estamos cogiendo un racimo de uvas, y son esas letras que están en la sopa, son las vidas que están interconectadas con lo que emocionalmente nos sucede en este momento. Entonces, una persona dice, yo en la primera regresión que hice me fui a Lemuria. ¿Cómo es posible si es mi vida más antigua? No, porque si tú en este momento estás resonando con lo que emocionalmente es Lemuria, es decir, Lemuria estoy ahí en un ejemplo súper intenso, pero bueno, Lemuria, no, súper difícil de explicar sobre todo y no rápido, pero Lemuria son es la primera encarnación, es una época de muchísima paz y un matriarcado, o sea, una sociedad regida sobre todo por el corazón y la energía femenina y la cooperación, donde el ego no existía. Si una persona en una primera regresión se va a Lemuria, lo que no suele ocurrir, ¿vale? Pero pues lo que quiere decir es que en estos momentos las vidas que necesita o sea, donde está vibrando es en el colectivo, en su necesidad de salirse del ego. ¿Vale? Entonces, en realidad, la sopa del ADN, o sea, el acceso a vidas pasadas es a través de nuestras emociones, de lo que nos pasa a nivel en este momento, y eso nos conecta con las otras vidas. Qué guay, qué interesante, qué chulo. Bueno, y también has ido contando un poco a lo largo de la entrevista que pasamos por muchas vidas, ¿no? De hombres, de mujeres, ricos, pobres, piratas, sanos, enfermos, muchos lugares, víctimas, verdugos, todo, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo, como tú bien has dicho, lecciones, ¿no? A través de la fuente. ¿Nos graduamos alguna vez? ¿Nos dan el diploma alguna vez o cómo va esto? Bueno, de ¿Se eso... acaba la carrera universitaria en algún momento, María José, o no? Bueno, yo creo que ahora se está acabando, ¿no? Dicen que estamos yendo a un proceso de ascensión y que se está acabando ahora.
Bueno, no sé si nos graduamos alguna vez. Desde luego, la graduación pasa, o sea, realmente, claro, hay que pensar que en las vidas pasadas no podemos pensar, como diría Crión, como un humano, porque es como, Ya, bueno, yo he hecho tantas vidas y he tenido tantas, realmente venimos aquí encantados, o sea, lo que no es tan frecuente de escuchar es que aquí venimos haciendo lista de espera, o sea, nos ponemos a la lista de espera de la Tierra hay total. es un experimento y aquí hemos venido a un montón de cosas que si nos graduamos, la Tierra se está graduando ya. No sé si nosotros, en realidad, tenemos todas las vidas en el ADN. Cuando estábamos hablando de la sopa del ADN antes, se me ha olvidado comentar lo más importante que tiene que ver con esta pregunta. Todas nuestras vidas pasadas no solamente ocurren ahora, sino las tenemos todos dentro de nuestro ADN, pero todas las de toda la humanidad. En realidad nosotros cuando viajamos a vidas pasadas estamos conectando con las vidas de la humanidad, no con las vidas de Natalia o de María José, sino Sí. las de todo el colectivo humano. Y como colectivo humano hemos venido aquí, hemos experimentado la dualidad como un experimento grandioso y maravilloso, donde lo que hemos experimentado es estar separados de Dios y crear un ego con un cuerpo y experimentar un montón de cosas. Y ahora, después de un montón de vidas donde sobre todo el humano lo que se rige es porque tenemos emociones y las emociones nos han hecho evolucionar un montón, nos han hecho, cada vida que hemos tenido nos ha puesto en contacto con que lo más importante es el amor, porque Ya, realmente lo más importante es lo único es lo real, más como dice Brian importante. Weiss, porque Es lo realmente único que hay, además, de lo verdad. único, porque después de habernos peleado, de habernos matado, al final, ¿con qué te quedas? Cuando vuelves, ¿con qué te quedas? Con lo que has amado. Total. Entonces, al final, ya estamos en el final porque después de un montón de vidas, ya nos hemos dado cuenta de que somos Dios y de que somos la unidad y que yo soy tú y tú eres yo. Pero es que yo soy tú y tú eres yo y es que también tenemos las agendas de los egoístas. Sí, Y, es decir, y de las agendas egoístas, es decir, cuando hablábamos antes de la caída, cuando vamos una vida donde la hemos cagado, pero en todos los colores, y nos acercamos desde la reprogramación, desde el personaje que somos ahora, a ese personaje que fuimos, lo único que nos sale es abrazarle con un amor y una compasión brutal. total, totalmente. Pues al final estamos haciendo eso, ya Sí. volvemos a casa, ya y al volver a casa, no solamente asciende la Tierra, asciende todo el experimento del universo, porque en realidad el humano ha sido, o sea, ha sido, ¿cómo se dice? Tiene la genética de todas las razas de todo el universo dentro. Entonces el humano ya está decidiendo que lo que quiere es amar y estar en paz y volver a casa. Total. Sí, sí, nos graduamos, Y Natalia. yo creo que sí, yo creo también, mira, el otro día, bueno, nosotras que tenemos la suerte de pertenecer a una gran bandada, a mí me pilla un poquito más lejos físicamente, pero emocionalmente No, en el corazón me estás siento aquí. integrada ahí y tengo esa gran suerte, ¿no? Pero el otro día lo hablaba que bueno, la bandada de la que estamos hablando, para que lo sepan los oyentes, casi todos somos terapeutas, gracias a María José que nos ha ido formando aquí y allá y aquí para acá. Entonces, el otro día yo hablaba con mi querida amiga María, que te mando un besito, de que al final yo creo que el mayor objetivo que estamos teniendo ahora las personas que somos terapeutas y que estamos despiertas, ojo, porque hay una gran diferencia en esto, ¿vale? Hay una gran diferencia entre un terapeuta despierto y un terapeuta no despierto, no tiene nada que ver, es que al final da igual lo que tú hagas de clics, psicomagia, constelaciones, regresión, lo que sea, al final yo creo que lo que más estamos haciendo es descongelar los corazones de la gente. Sí, Parece. totalmente, A mí me totalmente. está llegando un montón de gente que, claro, al final también es un proceso por el que hemos tenido que pasar nosotras previamente, porque tú no puedes ayudar a nadie. Sí, o sea, yo, por ejemplo, los temas que a mí me traen son temas por los que yo he tenido que pasar. Me han venido muchas separaciones, muchos procesos de acoplamiento con los niños después de una separación, en fin, y eso tiene que ver conmigo, ¿no? Pero al final es una cuestión de que la gente te viene como muchas veces te viene como muy fría, como muy cerrada y como con mucho miedo a sufrir, porque no nos atrevemos a abrir el corazón. Y las personas que estamos despiertas y hemos tomado la decisión de vivir ya desde el corazón con todas las consecuencias, es que es una gozada. Y te viene la gente a sanar eso. Súper bonito, ¿no?
Súper bonito, totalmente. Y si tienes razón que hay que hacer, primero el terapeuta se tiene que hacer el proceso él. O sea, yo nunca habría llegado al viaje del héroe si no hubiera hecho mi propio proceso. O sea, esto no viene de que yo haya estudiado mucho a Jung, ni de coña. No, Viene de todo el proceso, de toda la vida que he tenido, que estoy muy agradecida a mi vida y a lo que he sufrido para poder desarrollar ese camino. Pero sin yo haber hecho eso, no estaría ahora aquí. Es que no podría atender a la gente. También es sí, un acto de humildad. es un acto de humildad en ese sentido, sí que es verdad, sí que es verdad. Bueno, pues para ir ya terminando esta maravillosa entrevista, que yo podría tirarme 1000 horas más porque me está encantando, pero vamos a ir cerrando ya por cuestiones de tiempo, ¿vale? Estamos hablando todo el rato de regresiones al pasado, pero ¿se puede ir al futuro? Se puede ir al futuro. Lo que pasa es que son las progresiones. Las regresiones al futuro son las progresiones. Y se puede ir al futuro en esta vida y se puede ir al futuro en vidas futuras, ¿vale? Lo que Ajá. pasa es que para ir al futuro tienes que haber, o sea, las progresiones se utilizan, yo las utilizo por lo menos normalmente vamos, siempre, porque o sea, esto es casi caja, te diría yo. Pero Sí. bueno, se utilizan cuando la persona ya ha hecho todo el proceso terapéutico, las utilizo de como broche final. Ujú. Brian Weiss en concreto, que tiene un libro precioso de progresiones, que es, a ver, que como son todos iguales los títulos, es Muchas vidas, una sola alma o algo así. Ajá. Estas de progresiones, de viajes al futuro. Brian Weiss lo que dice es que él las utiliza solamente con vidas futuras, porque si no condicionas un montón a la persona. Yo las utilizo Ya. con esta vida y me salto los protocolos de Brian Weiss, lo tengo que decir. Le va a encantar a él. Hola, Pero, Brian Way, se lo salta, hola se lo Brian Weiss, me lo salto, me lo salta. salto. Sí, porque yo lo utilizo con esta vida porque lo hago como un ejercicio de PNL, que es originalmente de Guillermo, lo que pasa es que yo lo he adaptado como todo en esta vida, que yo lo adapto siempre todo, que es irte a un lugar con muchas puertas, que es un lugar de poder, donde le preguntas a tu divina presencia y a tus guías, está mi plan divino, lo que sea, tener pareja, está mi plan divino, no sé qué, pero claro, esto hay que hacerlo. Es verdad que hay que hacerlo al final del proceso, porque si no, lo que se proyecta en ese lugar de poder, que son puertas que se abren y te muestran el futuro, es toda tu patología. Entonces también me sirve ese ejercicio cuando lo hago, yo que sé, yo que me entra siempre la prisa guariana de, venga, ya estás muy bien, venga, pues venga, vamos a hacer el ejercicio. Cuando lo hago el ejercicio y veo que es un desastre lo que ve al otro lado, Ya. lo que me Dices dice vuelta es para que atrás. me dice, no, tía, no está para que le des el alta, que es que a mí me encanta dar el alta, porque si Ya, yo soy, ya. no tanta dependencia al terapeuta, coño, vuela, ¿sabes? Pero no está preparada. Entonces, la progresión es como darle luz al futuro y nos muestra el trabajo que hemos hecho. Este trabajo lo hemos hecho Ya. adecuadamente, el futuro es positivo. Si no está adecuadamente hecho, hay que trabajar más. Pero no pasa nada, como es el futuro, es una posibilidad de miles y se puede cambiar. No es fijo. Ya, ya, ya. Vale, interesante, interesante. Bueno, María José, bonita, pues vamos a ir ya terminando. Yo espero que hagamos muchas más, ya te iré yo buscando y pillando en algún momento así, ¿vale? Para ir Bueno, haciendo. la próxima te la hago yo a ti, Sí, que yo bueno, también te quiero entrevistar a ti. vale, vale. Luego ya, Señora, ya pondremos también algún proyectito que yo tengo en mente y que quiero que participes tú también, ¿vale? vale, genial, encantada, muchas Seguiremos gracias, me ha haciendo encantado. estos coloquios que son tan divertidos y que en este momento de caos fuera hacen falta, la verdad. Y yo creo que otra de las herramientas muy, muy, muy importantes es el humor. Eso es vital. Pues sí, imagínate si no, qué horror, yo no puedo. Sin Totalmente. humor. Mire, y vamos a hacer una cosa, porque como hemos hablado mucho del ADN, antes se me ha venido a la cabeza y se me ha ido, ¿vale? El que me gustaría recomendar a la gente un libro de Crión, que es Las 12 capas del ADN, que tú has hablado mucho del ADN, es súper interesante y es un libro maravilloso que da una información bastante, bastante buena sobre el tema de las capas del ADN. Así que bueno, ahí lo dejamos como Los información. libros de Crión todos son maravillosos, Todos, me todos, encanta, Crión me encanta. totalmente. Bueno, María José, bonita, pues que nos vamos viendo. Mil gracias Muchas por gracias, concederme el muchas gracias ratito. a ti, Natalia, me ha encantado. Muchas gracias. Suerte. Un besito. Chao. Chao. Chao, chao.